Egunon Unthinkable, amenazados, se llegó a decir en castellano. Es una película dura, difícil, no apta para estómagos débiles, del año 2010, aunque tiene mucho que ver con lo que pasó en el 11 de septiembre de 2001 y sus consecuencias posteriores, incluido lo de las torturas de la soldado Lindelyn England, y bueno, pues se personaliza en esa persona, pero era algo más impersonal, porque bueno, en cierta manera en cualquier guerra la deriva de la tortura pues es una desviación plausible. Tenemos esta película del año 2010 que es una rara avis, porque en los últimos 10 años es altamente improbable que una película como esta, y con el presupuesto y actores presentes como pueda ser Samuel L. Jackson, Carrie-Anne Moss, que venía de la trilogía Matrix, pues sería difícil encontrarnos con una película con una resolución y con un atrevimiento y con una dureza y una crudeza como esta, en la que tenemos a un terrorista que se deja coger después de una amenaza indeterminada, con unos objetivos indeterminados, y que deben de saber con un límite temporal qué es lo que va a pasar. La personaje femenina es la típica agente del FBI, muy pizpireta e ingenua, que cree que bueno, pues ser el policía del mundo es algo suficiente y se puede ir como un poco al estilo del sheriff tradicional en las películas del oeste. Se puede ser prácticamente un John Wayne sin violencia y simplemente con la libertad, la democracia, los conceptos, soltarlos, hacer un discurso patriótico. Y bueno, la gente dirá, uy, sí, es cierto, vamos a reconocer lo malo que estamos haciendo y vamos a soltar toda la información y vamos a parar todo esto que hemos hecho para poner ese atentado, esa amenaza, eso impensable adelante. Claro, es una película que opera desde 3 puntos de vista, fundamentalmente. Tenemos el personaje de la agente del FBI, que es como un Boy Scout. Tenemos el personaje del señor Samuel L. Jackson, que es un torturador. Alguien que llaman para meter en vereda a todo aquel que necesitan que en un tiempo razonable cuente lo que tiene que contar, que cante la gallina, y que por medio el fin justifica los medios y a degüello con lo que haga falta. Y tenemos el tercer protagonista, que es el propio terrorista, al que bueno, pues es como una cebolla, y la mano de Samuel L. Jackson es el pelador de la cebolla, que trata de ir capa a capa llegando al núcleo, porque necesitan la fecha límite, la hora límite está tasada, y no saben lo que va a pasar, pero va a haber una explosión o algo que va a dar mucho daño a la gente, y evidentemente lo que se quiere es prevenir que ese suceso traumático suceda, con lo cual necesitan la información para ir a donde sea a desactivar lo que sea que esté en marcha. Pero aquí se produce el debate moral de hasta qué punto es razonable violar los límites de lo humano, de derechos universales, derechos individuales,
las protecciones a los detenidos. Es por tanto un mundo de grises, sin límites definidos, de qué es posible. Por salvar a tanta gente, ¿es razonable y aceptable llegar hasta este límite? Y si con un poquito más se puede llegar a la obtención de cierto conocimiento, ¿es razonable seguir un poco más? Por tanto, según los estándares de lo que se ha instalado, de lo políticamente correcto y de que hay ciertas cosas que no se pueden ver en pantalla, es una película, como digo, dura, difícil y que probablemente se dio la ventana de oportunidad en ese momento, en el año 2010, y dudo mucho que se vuelva a abrir y que una película como esa se pueda rodar por lo menos en nuestros tiempos. Y yo la vincularía, por ejemplo, con películas como Celda 211, que también es dura y difícil, y bueno, pero digamos que necesaria. En cierto sentido, son películas como esta de Unthinkable, Amenazados, que una lectura lleva a otra y a otra, y es necesario para reflexionar sobre los temas profundos que trata la película, aunque evidentemente no sea la mejor película de la historia, no sea la mejor película de sus protagonistas, pero creo que es una película convincente y que tiene una aproximación en cierta manera realista y que te crees a los personajes y lo que van haciendo, la reacción para tratar de una negociación con ese activista terrorista que se entrega al mismo, con lo cual te da que pensar las cosas que hacen con él, por qué hace las cosas, cuál es la motivación del personaje de Samuel L. Jackson, cuál es la vinculación con el propio FBI en estas escuelas, porque la entrada es que le cogen al personaje femenino y le llevan a una escuela que es la que hace de cuartel temporal. Claro, la escuela, el concepto de escuela es algo que está vinculado con lo que hay dos elementos de escuela. Uno, lo que el terrorista quiere enseñar, con su martirologio y con lo que trata de hacer con el terrorismo, desde que el terrorismo islámico fue fundado, entre comillas, con el viejo de la montaña, con los asesinos, los hachishin, los que comían hachís para poder envalentonarse y cometer de manera estilo ninja islámico esos asesinatos en la época medieval. Para nuestra contabilidad del tiempo es en nuestra Edad Media. Hasta el tiempo presente quieren hacer una pedagogía a través del terrorismo, y eso es una pedagogía, una escuela. Y desde el otro ámbito tenemos que los propios Estados Unidos tienen dos vertientes: la vertiente Boy Scout del personaje femenino, que no es muy práctica, o por lo menos no se ven demasiado los frutos, porque hemos visto ya en el 11 de septiembre de 2001 que ya se han producido los atentados después de décadas de hacer de Boy Scout por el mundo, o por lo menos esa es la psique que muchos estadounidenses tienen, y se refleja en el personaje femenino, como digo. Y tenemos otra epistemología, que es la del señor Samuel L. Jackson, que aquí jarabe y zumo de frutas
para que aquí la gente vea que aquí estamos en serio y que los Estados Unidos, aunque no se pueda hacer como hacía Gengis Khan, que entraba en una ciudad y arrasaba y bueno, cuando voy a la siguiente ya sabéis lo que he hecho con la ciudad anterior, o como el Imperio Romano, que entraba en una ciudad rebelde, la arrasaba hasta sus cimientos y bueno, pues ya sabéis a qué tenéis que ateneros. No puede hacer Estados Unidos eso, como se pudo ver en la ofensiva del Tete en el año 68 en enero, pero hay cosas que sí puede hacer de tapadillo y de soslayo, no para el público, que no se debe de enterar de estas cosas, como no debió de haberse enterado de la masacre de My Lai o cosas similares. Esta epistemología al terrorista puntualmente, como tampoco debería hacerse conocido las torturas en Abu Ghraib y en otros lugares, tanto en Afganistán como en Irak, pues les quieren enseñar que se pueden poner al nivel de los terroristas en capacidad de crueldad emitida. Y en ese juego de a ver quién es capaz de llegar a un límite más extremo, salirse del tablero, es el juego de la gallina que está inmerso en la película. Y bueno, pues esto de quién al final da más pena o menos pena, hasta qué punto es razonable llegar. Y el final, pues digamos que para un primer visionado es un final relativamente sorprendente y que tiene su impacto y que da para reflexionar bastante y que amerita no solamente un primer visionado, sino cuando ya conoces por dónde ha circulado y ha transcurrido el río, volver al inicio, a la cabecera del río y volver a recogerlo hacia abajo para poder cerciorarse de nuevo y volver a ver los puntos de cambio, los elementos para volver a situarse en dónde están las circunstancias y dónde están las reflexiones y dónde se puede llegar a momentos críticos en la trama y en el pensamiento de los protagonistas y en las vicisitudes de lo que nos quiere contar. Y por tanto recomiendo vivamente verla una vez y pasado el tiempo una segunda vez. Eskerrik asko, agur berobat, beti helpean.